La idiosincrasia es un término que se refiere, en grandes rasgos, a las características o peculiaridades propias de un individuo o de un grupo de personas. Estas características están determinadas por diversos factores, entre ellos el más impactante, la cultura. La idiosincrasia y la cultura están estrechamente relacionadas, porque la cultura influye en la formación de la idiosincrasia de una persona o de una comunidad. En este vídeo, te revelaremos la relación entre la idiosincrasia y el cómo la cultura puede moldear el carácter de las personas, analizando las ventajas y desventajas de esta simbiosis, así como los posibles modos de mejorar el perfil personal frente a las circunstancias que nos rodean. Choose to be. Elige ser. La idiosincrasia, como lo dijimos al principio, se refiere a las características distintivas de una persona o grupo que los diferencia de los demás. Estas características pueden incluir rasgos de personalidad, actitudes, valores, creencias y comportamientos particulares. La idiosincrasia es moldeada por diversos factores, siendo la cultura uno de los más influyentes. Asimismo, la cultura es un conjunto de conocimientos, creencias, valores y costumbres compartidos por un grupo de personas que por lo general ocupan una región geográfica o país. Por lo tanto, la cultura influye en la formación de la idiosincrasia de las personas, ya que establece los parámetros y normas sociales que guían el comportamiento y las formas de pensar de una comunidad, reflejando su esencia y desarrollo y contribuyendo a la preservación de su identidad única para fortalecer sus lazos sociales y fomenta su sentido de pertenencia como grupo. No obstante, cada individuo también puede tener características particulares que enriquecen la cultura general, siendo parte o no de su propia cultura. Así, la diversidad de idiosincrasias en una sociedad puede impulsar la creatividad y la innovación, ya que diferentes perspectivas y enfoques se combinan para generar nuevas ideas. Sin embargo, surgen riesgos cuando el desarrollo cultural alcanza una idiosincrasia excesivamente arraigada, que fomenta la resistencia al cambio e impide la adaptación a realidades o conceptos novedosos y mejorados. La identificación excesiva bajo una idiosincrasia puede llevar a la formación de estereotipos y prejuicios, y puede resultar en la exclusión de minorías que no encajan en los patrones de la cultura dominante, lo que finalmente puede desencadenar en lo que se denomina choque o batalla cultural, pero esto es tema para otro vídeo. El desarrollo cultural tiene como su referente a la cultura universal, y es así como a nivel mundial se han creado instituciones u organismos que estudian la idiosincrasia de los diferentes países. A continuación nombraremos algunos: la Organización de los Estados Iberoamericanos, OEI, la cual es una institución que se encarga de promover la cooperación y el desarrollo en el ámbito educativo, científico, cultural y de la democracia en los países iberoamericanos. A través de sus programas y proyectos, la OEI estudia y analiza la idiosincrasia de los países de la región. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la cual es una agencia especializada de las Naciones Unidas que tiene como objetivo promover la paz, la justicia, el desarrollo sostenible y la diversidad cultural. A través de sus programas y proyectos, la UNESCO estudia y promueve la preservación y valoración de la idiosincrasia de los países a nivel mundial. Al fenómeno de la idiosincrasia se le ha intentado medir o calificar bajo diversas ópticas del contexto y de enfoque para su estudio. A continuación, te presentamos algunos indicadores que se han propuesto en diferentes investigaciones. Indicadores de capital cultural. Son indicadores que se centran en medir los elementos culturales que influyen en la formación de la idiosincrasia de una comunidad. Pueden incluir aspectos como las tradiciones, costumbres, valores, creencias y prácticas culturales. Indicadores de identidad cultural. Se enfocan en medir los elementos que conforman la identidad cultural de una comunidad y pueden incluir aspectos como el idioma, la historia, la música, la gastronomía y las festividades propias de una cultura. Indicadores de arraigo o sentido de pertenencia. Estos buscan medir el grado de conexión emocional y afectiva
que las personas tienen hacia su cultura y comunidad. Pueden incluir aspectos como el apego al lugar de origen, el sentimiento de pertenencia a un grupo y la valoración de las tradiciones y costumbres propias. No obstante, hay que tener en cuenta que estos son solo algunos ejemplos de indicadores y que pueden existir otros enfoques y categorías de medición para la idiosincrasia. La cultura material se refiere a los artefactos y objetos físicos creados por una cultura o sociedad determinada. Mediante el análisis de estos artefactos, los arqueólogos y antropólogos pueden conocer mejor las creencias, valores y prácticas de un determinado grupo de personas. Por ejemplo, el estudio de los artefactos del antiguo Egipto ha revelado mucho sobre las creencias y prácticas religiosas de esa antigua civilización. Desde las pirámides y los templos hasta los jeroglíficos y las momias, cada artefacto proporciona una visión de la idiosincrasia única de aquella cultura. Indagando sobre la idiosincrasia, se puede arrojar luz sobre las estructuras sociales y políticas de una sociedad concreta, analizando las formas en que las personas interactúan entre sí y con el mundo que las rodea. Los antropólogos y arqueólogos pueden obtener información sobre la dinámica de poder y las relaciones sociales que existen en una cultura. La relación entre la idiosincrasia y la antropología y la arqueología es compleja. Al estudiar las características y comportamientos de las distintas sociedades y culturas, los antropólogos y arqueólogos pueden comprender mejor la experiencia humana y las formas en que hemos evolucionado a lo largo del tiempo. Dicho esto, la dinámica entre el carácter de un país y su progreso es intrincada y diversa. Establecer correlaciones directas y concluyentes entre estos dos conceptos es fundamental para determinar la importancia de ser civilizado. He aquí algunos factores claves a tener en cuenta. La idiosincrasia de una sociedad influye en el desarrollo de un país. Por ejemplo, una cultura que valore la educación, el trabajo duro y la innovación puede fomentar el desarrollo económico y social de cualquier país, aunque la idiosincrasia por sí sola no determina el total desarrollo, ya que también intervienen otros factores como la influencia política externa, la economía, la geografía, entre otros. Por otra parte, la idiosincrasia de un país no se puede generalizar completamente hoy en día. Cada país dentro de su propia extensión territorial puede tener diferentes realidades culturales, sociales y económicas. Sin embargo, los países con niveles de vida más homogéneos y elevados se encuentran dentro del concierto de naciones del primer mundo. El desarrollo de una sociedad está fuertemente ligado al nivel de conciencia de sus individuos, comprendiendo que la conciencia individual se refiere a la conciencia de los propios pensamientos, sentimientos y acciones, así como de su impacto en el mundo que nos rodea. Los individuos con una conciencia elevada tienen más probabilidades de tomar decisiones responsables y actuar de forma que beneficie a la comunidad, porque comprenden mejor las consecuencias de sus actos. Por lo tanto, cuanto mayor es la conciencia individual de una persona, mayor es el nivel de desarrollo cultural de la sociedad a la cual pertenece, lo cual eventualmente gesta la conciencia colectiva de sus miembros y a su vez conduce al desarrollo de una sociedad más sostenible, equitativa y próspera. Por el contrario, cuando los individuos carecen de conciencia, tienden a ser más egocéntricos, menos racionales e inteligentes y menos conscientes del impacto de sus acciones. Esto, por lo general, conduce a la creación de problemas sociales como la pobreza, la desigualdad y la degradación medioambiental. Es crucial promover el crecimiento de la conciencia individual basada en los valores de la cultura universal como medio para desarrollar una idiosincrasia más avanzada. La educación, el pensamiento crítico y las prácticas de atención plena pueden contribuir a aumentar la conciencia y fomentar un mayor sentido de la responsabilidad hacia la comunidad. Para convertirse en un ciudadano internacional o universal y poder adaptarse a diferentes contextos culturales sin verse influenciado en exceso por una sola cultura, es importante valorar y celebrar la diversidad cultural en su conjunto. Ten en cuenta estos consejos. Primero, asume una educación intercultural y aprende sobre diferentes culturas, tradiciones, costumbres, historia y valores de diversas partes del mundo. Esto te ayudará a comprender y apreciar las diferencias culturales, así como a desarrollar una mente abierta que te ayudará a ampliar tu conocimiento y comprensión de la diversidad cultural. Segundo, sé flexible y abierto al cambio.
Aprende a adaptarte a diferentes entornos y situaciones sin perder tu identidad. La capacidad de ajustarse y encontrar formas de relacionarse con personas de diferentes culturas es esencial para ser un ciudadano internacional. Tercero, mejora tus habilidades de comunicación intercultural, incluyendo la escucha activa, el respeto por las diferencias y la capacidad de expresar tus ideas de manera clara y respetuosa. Esto te ayudará a establecer conexiones significativas con personas de diversas culturas. Cuarto, viajar o vivir en el extranjero te ayudará a explorar diferentes países y culturas y a tener experiencias de vida. Esto te permitirá sumergirte en diferentes entornos culturales y aprender de primera mano sobre las costumbres, tradiciones y formas de vida de otras personas. Quinto, mantén una mentalidad abierta y evita los prejuicios y los estereotipos culturales. En lugar de juzgar o generalizar, trata de comprender las perspectivas y valores de los demás. Acepta las diferencias y sé receptivo a nuevas ideas y formas de hacer las cosas. Sexto, también podrías participar en actividades y eventos que promuevan la diversidad cultural, la integración y el intercambio. Esto puede incluir festivales, exposiciones, conferencias y grupos de intercambio cultural. Estas experiencias te brindarán la oportunidad de interactuar con personas de diferentes culturas y aumentar tu comprensión. Recuerda, ser ciudadano internacional no significa renunciar a tu propia identidad, sino más bien ampliar tu perspectiva, conocimientos y capacidad de adaptación. Una oportunidad que te permitirá desarrollar una identidad única y auténtica. La clave está en mantener una actitud respetuosa y abierta hacia las diferencias culturales, y en lugar de tratar de asumir una sola cultura, puedes adoptar elementos de diversas culturas que resuenen contigo. Puedes tomar inspiración de diferentes tradiciones, prácticas culinarias, estilos de música, arte y filosofías de vida con sentido común y perspectivas positivas. Identifica los valores universales que trascienden las culturas como el respeto, la honradez, la tolerancia, la empatía y la justicia. Estos valores son compartidos por muchas culturas alrededor del mundo y pueden servir como guía en tu forma de pensar y actuar. No olvides que la identidad cultural es un proceso en constante evolución y no es necesario limitarse a una sola cultura mientras te permites ser auténtico y encontrar tu propio camino en el mundo multicultural en el que vivimos. A continuación, te compartimos un plus. Te proporcionamos un cuadro comparativo de características de las diferentes culturas y su nivel en una escala de desarrollo que va desde el 1 hasta el 5. Así, tenemos a las culturas de origen africano. En el mundo, además de África, tenemos la diversidad de las variantes afrocaribeñas, cuyas ventajas son tener un fuerte sentido comunitario y de solidaridad, ricas tradiciones folclóricas, una arraigada conexión con la naturaleza y el entorno y su predominante valoración de la música y la danza. Entre sus desventajas existen estereotipos que despiertan prejuicios negativos distinguidos por la falta de educación, antivalores, comportamientos antisociales y violentos, poco desarrolladas en el aspecto socioeconómico, limitadas en el aprovechamiento de los recursos y oportunidades y su dificultad en la preservación del orden. En la escala de desarrollo promedian por debajo de los 3.5 puntos. Las culturas originarias del Medio Oriente, entre sus ventajas están presentar un marcado sentido de la hospitalidad y la generosidad, tienen una rica historia y patrimonio cultural, culinario y artístico, con fuertes y arraigados valores familiares y comunitarios. Entre las desventajas que presentan las culturas originarias del Medio Oriente, al igual que ocurre con las africanas, es que presentan estereotipos que generan prejuicios negativos debido principalmente a los conflictos políticos, sociales y los extremismos religiosos. Asimismo, algunos aspectos de la vida cotidiana debido a las restricciones en cuanto a algunos derechos humanos fundamentales como son, por ejemplo, la igualdad de género. En la escala de desarrollo promedian los 3.7 puntos. Las culturas occidentales son por antonomasia los referentes de la cultura universal y lo que se denomina primer mundo. Entre sus ventajas están el acceso a infraestructura y servicios desarrollados, oportunidades educativas y profesionales, el énfasis en la individualidad y la autonomía personal y su influencia global en la economía, la tecnología y los medios de comunicación y el sentido de la libertad.
Algunas de sus desventajas pueden ser un presunto individualismo excesivo, la falta de sentido comunitario, una vida rápida y agitada inserta en el consumismo y el estrés asociado con los desafíos que se presentan en el equilibrio trabajo versus vida cotidiana y una posible falta de conexión con la naturaleza. En la escala de desarrollo, su promedio está sobre los 4.8 puntos. Es conveniente aclarar que la escala numérica de este cuadro comparativo representa una estimación general de las ventajas y desventajas de cada cultura mencionada. Recuerda que estas características pueden variar ampliamente según el contexto, la región, el país y las experiencias históricas de cada una y sus variantes. Finalmente, es importante tener en cuenta que el desarrollo cultural y la superación de las limitaciones debido a la idiosincrasia no ocurren de la noche a la mañana. Se requiere de un esfuerzo continuo, tanto a nivel individual como colectivo, para promover los valores de la cultura universal en la sociedad. Decide ser, elige en qué te quieres convertir. Abre tu mente y escucha tu corazón.